¿Qué hay, bandita de YouTube? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video muy chingón, la neta. Y sobre todo útil para las personas que pierden sus plumillas de guitarra por razones desconocidas. La neta, nadie sabe a dónde llegan esas plumillas. Ah, cabrón. Miren, tengo una en el ojo para que vean, cabrón, qué pedido, qué onda, qué pex. Por cierto, si no estás acostumbrado a esta piececita con la que tocamos la guitarra, en México se le dice plumilla o púa. Pero he visto que hay lugares donde les dicen uñas, uñetas, plectros, etc. Por cierto, díganme ustedes, ¿cómo les dicen a este pequeñito objeto en su país? Me gustaría mucho saberlo, puedes escribirlo aquí en los comentarios. Volviendo al tema del video, que ya me desvié un poco, perdónenme, vamos a ver cómo hacer plumillas caseras. Claro que sí. Que por cierto, esta no es casera, pero pues en un momentito más vamos a tener las caseras, así que no se preocupen. ¿Y para qué vamos a necesitar plumillas caseras? Dirán ustedes, pues es en casos de vida o muerte donde necesitemos una sí o sí, ya las tiendas están cerradas, se aproxima muy pronto el ensayo, tienes un chingo de ganas de tocar y no tienes cómo, pues en esas ocasiones sirven. O simplemente para matar el tiempo y pues probar otras opciones, ¿verdad? El guitarrista de Queen tocaba con una moneda, ni modo que tú no toques con plumillas caseras, ¿verdad? Y por supuesto, vamos a hacer un test de las plumillas que vamos a hacer en el video de hoy al final para ver cuál es la más chida de todas. Así que, ¿qué les parece que comencemos a fabricar estas bellezas? Para crear estas plumillas podemos usar diversos materiales, como por ejemplo un disco viejo. Te recomiendo que sea pirata, porque un original ahí vas a andar chillando. O bueno, no pirata, pero virgen como tú. También podemos usar como material, por ejemplo, una tarjeta. Puede ser bancaria, de tu escuela o de cualquier cosa, pero que ya no uses, porque al rato le vas a andar robando la tarjeta del banco a tu papá y te va a regañar. Y pues no, ¿verdad? Tiene que ser una tarjeta de este estilo, eso sí. Y como último material que podemos usar para fabricar nuestras plumillas, que a mí se me ocurre, puede haber muchísimos más, madera y otras cosillas, pues pueden ser tazos. Sí, los clásicos tazos que salen en las papas después de que te las comes, que jugabas en la escuela a levantar el otro lado bien vergas, ¿sí te acuerdas? También vamos a necesitar un plumón para marcar los materiales y pues poder recortarlos, ¿verdad? Unas tijeras o cúter, una plumilla que servirá para calcarla en los materiales, y si no tienes plumilla pues puedes imprimir una de internet y calcarla. Y como último, la lija más fina que encuentren. Yo, como no encontré una lija fina, tengo esta gruesota como es. Quería decirles que voy a hacer una plumilla de cada material, a ver cuál es el mejor. Luego, después de hacerlas, las vamos a probar y pues a decidir cuál está más chida y qué tan diferente están de una plumilla normal. Así que si están listos, comencemos a hacerlas. Vamos a la mesa de fabricación. Muy bien, pues ya estamos aquí en la mesa con todos los materiales que les dije. Vamos a fabricar una plumilla de cada uno de ellos, como había mencionado. ¿Qué les parece si comenzamos con el disco? Que por cierto dice Buckethead Land, porque lo hice hace como 1000 años y es el disco de Buckethead que lo puse en este disco. Muy bien, pues quitamos todo para acá. Vamos a comenzar con este disquito para que no haya distracciones y les pueda decir paso a paso lo que vamos a hacer, ¿verdad? Simón, ¿se acuerdan que les había dicho que íbamos a necesitar una plumilla? Pues encontré esta que es como de metal, es más de decoración, no sirve para tocar, así que es lo perfecto para poder hacer esto. Vamos a ponerla y vamos enseguida a calcarla con el plumón. La ponemos y lo calcamos, sigue asegurándonos de no mover la plumilla para que no nos quede mal el tintado. Ya que tengamos remarcada nuestra plumilla en el disco, pues vamos a proceder a cortar con las tijerotas. Les recomiendo hacerlo de este lado porque del otro se descarapela y luego ya no sabes ni dónde quedó la línea. El otro lado es el mero bueno, compás. Listo, ya pueden ver que está recortada, incluso se descarapeló todo lo plateado y se ve muy chida, vean nada más. Listo, aquí tenemos la plumilla, como ven quedó muy bien, aún tiene ligeras imperfecciones, pero pues esas las vamos a arreglar con la lija. Igual es para que no nos lastime tanto aquí, igual no está tan incómoda, pero pues la lija le va a hacer los últimos detalles. Enseguida vamos a sacar un pedazo de lija y vamos a proceder a lijar las orillitas para que queden lo más finita posibles. Aquí tómense su tiempo hasta que quede cómoda. Listo, aquí la tenemos ya, incluso la lavé y todo, vean nada más qué chulada quedó. Al tacto es bastante cómoda, es durita, yo creo que ha de ser como unos 2 tantos milímetros o incluso más, pero es una textura que a mí me gusta que las plumillas sean gruesas, así que creo que voy a sentirme bastante cómodo a la hora de tocar con esta plumilla hecha a base de un disco. Ahora vamos a la siguiente, hecha a base de una tarjeta de mi universidad que caducó hace como 1000 años, pero pues aquí la tenemos. Mismo proceso, vamos a calcarla y de inmediato vamos a recortarla, lijarla y limpiarla. Ese va a ser el trato de esta
plumilla hecha a base de una tarjeta. Ya saben, puede ser bancaria, de escuela o lo que ustedes quieran que tenga un material parecido. Listo, aquí tenemos la plumilla hecha a base de una tarjeta. Como pueden observar, me quedó un poquito más irregular que la del disco, pero creo que va a aguantar bastante bien. Nada que un poco de lija no pueda solucionar, ¿verdad? Como último vamos a hacer una plumilla hecha a base de tazos. Incluso guardé este que hasta viene en bolsita, es de mucha lucha, no lo había abierto en 1000 años. Es edición especial, véanlo. Déjense los pongo para que vean qué tan chido está. Brilla y todo el pedo, está bien perrón. Y lo voy a gastar en una asquerosa plumilla. No te crean, mejor no uso esto. Mejor vamos a usar este de calamardo, así a huevo. Este está más perro, vean, está más desgastado que las nalgas de quien ustedes quieran. Así que vamos a comenzar a cortarlo. Listo, ya saben, mismo proceso. Estoy remarcando la plumilla con el plumón para poder recortarla enseguida. Esta me gustó muchísimo cómo me quedó. Hasta tiene el calamardo ahí en medio, se ve bien chido. Y del otro lado, pues todo desgastado. Esta creo que va a ser mi favorita de todas, porque también tiene una densidad un poco más gruesa de lo normal, que es como a mí me gusta, sin albur, malditos. Y pues procederemos a lijarla. El chiste es que redondeemos todas las orillas para que tengamos la sensación de una plumilla real. Ya ven que las plumillas originales tienen como redondeadas todas estas partes, y al final nos queda una plumilla así como esta, con una sensación muy chingona. Listo, ya quedó esta plumilla. La verdad se siente increíble con el lijado. Fue la que más fácil pude lijar de todas. Y aparte en la mano se siente súper bien. Yo creo que esta es mi favorita, la que más he sentido como una real, una auténtica plumilla en mis manos. Ahora pues nomás falta tocarlas, ¿verdad? Y pues ahora vamos a la verdad. ¿Qué se sienten ya tocando estas plumillas caseras? A ver si son muy chidas o la neta se sienten del asco en la guitarra. Pasemos a la prueba. Les voy a poner una toma en la cámara para que vean la púa cómo reacciona con las cuerdas, y voy a hacer diferentes técnicas para poder demostrar pues cómo se siente cada una de ellas. Les voy a explicar poquito cómo le vamos a hacer. Vamos a hacer 3 técnicas diferentes con cada una de las plumillas. Una va a ser down picking, que es todo para abajo, puros plumilleos hacia abajo. Otra que vamos a hacer es plumilleo alternado, que es una abajo y una arriba, así. Y por último vamos a hacer caballitos, que es hacer 3 notas rápido. Eso con cada una de las plumillas, y les voy a poner una toma en la cámara para que puedan ver de cerca cómo reacciona cada una de ellas. También voy a tocar con una plumilla chica en Pix. Esta es de las mejores que se encuentran en el mercado actualmente. Es de 2.2 milímetros y es también para que puedan observar cómo reacciona una plumilla de este estilo comparada a una casera. Así que ¿qué les parece si comenzamos el test? ¿Cuál es la mejor plumilla casera? Listo, pues ya probamos todas las plumillas caseras y les voy a compartir mis experiencias. La plumilla hecha a base de un tazo, esta de calamardo, es la que más me gustó de todas. La sensación fue muy buena. Creo que fue el equilibrio perfecto entre algo muy aguado o muy duro, así que estaba bastante bien. Esta le doy un 9 de 10. Obviamente la plumilla original le doy un 10 de 10, ¿verdad? La Chicken Pix. Vamos a seguir con la de tarjeta de crédito o escuela. Esta no me gustó del todo, pero yo creo que es más que nada porque la corté mal, porque la sensación y de densidad es muy buena. Así que si la cortan bien va a estar chida, no se preocupen. Vamos a seguir con la del disco, que es esta transparente. En mi opinión es la más dura de todas, pero en mi caso me facilitó mucho hacer los caballitos. Es bastante fácil hacerla con esta, pero no sé, aún me siento un poquito más inclinado por la de tazos, la de calamardo. Pero esta no la dejaría atrás, están muy de la mano. En realidad las 3 me gustaron mucho, pero la de calamardo y esta se llevan mi corazón. Estas sí las podría usar hasta en vivo en un show de mi banda. Así que no tengan miedo en crear tus propias plumillas caseras, porque pueden quedar muy bien y las puedes usar en ensayos, en shows, para practicar en casa, en lo que tú quieras. Si te gustó el video, no dudes en suscribirte, activar la campanita y dejar tu manita arriba. Eso me apoyaría muchísimo a mí. Ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos a la próxima. Chao. Mi plumilla nueva.